Gracias te damos en esta noche porque tú nos permites estar con bien. Te pedimos que si alguien viene en camino, tú le traigas con bien, que tú le guardes, Señor. Aunque bueno, con ese tráfico difícilmente alguien se va a accidentar. Pero, Señor, que puedan llegar a tiempo y que los que estemos podamos ser edificados por tu palabra. Que esta palabra sea de bendición, Señor, a nuestras vidas. Padre, que tú quites todo estorbo y podamos tener una correcta comprensión, un correcto entendimiento, Señor, de la enseñanza y podamos recordar que en la multitud de consejeros está la sabiduría y escuchar hoy el consejo, este consejo particular para esta área de nuestras vidas tan importante, Señor, no la más importante, pero no cabe duda que es importante, que es el área financiera, Señor. Recordamos que más del 50% de los problemas en los hogares se derivan de algún tema relacionado al dinero, Señor. A veces porque no administramos las cosas conforme a tu voluntad, es que nos estamos peleando por lo que no nos tendríamos que pelear, sino más bien disfrutar. Te pedimos que a través de estos consejos podamos cada vez acercarnos más a tu voluntad, a tu propósito, a tu bendición y disfrutar de lo que tú nos has dado. Que así sea hecho, te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro curso de finanzas bíblicas. Vimos ya en cuanto a la deuda las primeras dos partes, que fueron mitos, leyendas y realidades de la deuda, los problemas de adquirir diferentes tipos de deuda, por qué no es recomendable pues comprar a meses, aunque no pagues intereses, vas a terminar comprando más de lo que necesitas, gastando dinero en cosas innecesarias antes de tiempo. Vimos bastante cosas muy interesantes, vimos luego un tema titulado las cuáles son las tres excepciones a la regla, por así llamarle. Estuvimos estudiando el por qué y cuáles son las cláusulas. Estuvimos hablando de algunos tipos de hipotecas, de cuando tú tienes para pagar de contado, pero eso prefieres invertirlo para generar extra, cuando es para algo que te va a generar más de lo que vas a pagar, aunque dijimos que hay un riesgo y vimos algunas cláusulas para reducir a lo más que se pueda ese riesgo, ¿no? Bueno, ya no repetimos más porque fue lo que estuvimos ya estudiando en estos temas, pues que han sido bastante interesantes y que algo de noción llegamos a tener, pero que no ponemos en práctica o que a veces no tenemos noción o que a veces pues nos gana la calentura de quiero las cosas ya, en este momento, ¿verdad? Lo quiero, pero ahorita, hoy, como decía el hermano Vicente Fox, ¿no? Que mañana no, hoy lo quiero, que la sala, que el coche, que el refri, mañana no, hoy lo queremos todo. Y entonces, pues si Dios no responde, American Express es mi pastor, nada me faltará y sacamos lo que queremos. Hoy vamos a ver la tercera parte del tema de las deudas, aunque después, como ya adelantamos, habrá temas que sigan siendo relacionados con las deudas. Cuando veamos, por ejemplo, en los siguientes estudios, cómo armar un presupuesto, eso nos va a ayudar al poder reducir gastos, pagar con ese dinero extra algunas de las deudas. Cuando hablemos de cómo desarrollar resistencia a las ventas, eso nos va a ayudar a no endeudarnos. Pero los tres temas que directamente tienen que ver y donde explícitamente se trata el tema, pues son estos. Y hoy es el tercero, donde vamos a responder a la pregunta no son de los 64,000 pesos, sino de los 64,000 millones de pesos, ¿verdad? ¿Cómo salir de las deudas? La respuesta es págalas. Vamos a orar para concluir el mensaje. No, no es cierto. Básicamente la respuesta, pero vamos a ver muchas cosas que nos van a ayudar. Muchos han metido en tantas deudas, tarjetas de crédito, auto, muebles, electrodomésticos, ropa, viajes, supermercado, diferentes servicios, etcétera, 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 sin tomar en cuenta la hipoteca. Tenemos además de ella, o tienen la gran mayoría de las personas en el mundo de Occidente, tantas deudas que ya no saben cómo salir. Hemos visto estadísticas alarmantes de cómo 50-60% paga el mínimo de las tarjetas, de cómo acabamos pues embarcados en un círculo vicioso, ahogados en un mar de deudas que queremos ya vencer, pero que no sabemos cómo, ¿verdad? Y esto ocurre por todas las razones que ya hemos hablado en los temas anteriores, que tienen ahora a un grande grupo de personas pagando más allá de su capacidad. Y algunos, si salen de una, es únicamente para meterse en otra, ¿no? O sea, ya liquidó una tarjeta, pero con otro préstamo que me dieron, y ahora tengo que pagar el préstamo. Y ahora me dieron uno con una tasa a lo mejor más baja para liquidar el otro porque ya está abogado y no podía pagar. Y muchos están en este círculo vicioso del que no pueden y no saben cómo salir. Ahora,
Tenemos que saber de antemano que no hay una fórmula mágica, que las mafufadas que predican los teólogos de la prosperidad de entrada no son bíblicas, que manda una ofrenda a mi ministerio y voy a orar para que Dios cancele tus deudas. Si la Biblia nos dice que no damos nada a nadie, de entrada no tuvimos que haber estado endeudados, y si ya estamos endeudados, ahora tenemos que pagar. De hecho, no pagar algo que debes, a menos que la persona que te dio la deuda te la perdone, pero no pagar algo que debes, pues es robar. Entonces, cuando oramos para que Dios cancele nuestras deudas, lo que estamos diciendo es: Dios, conviértete en cómplice de una banda de ladrones que fueron a endeudarse por su falta de paciencia, de contentamiento y de dominio propio, lo cual son 3 características que están dentro del fruto del Espíritu de Gálatas 5:22, que denota por lo mismo que esta persona no fue guiada por el Espíritu, que a lo mejor tiene una religión, pero que no está caminando en el Señor y por lo tanto no tuvo ni el dominio propio, ni, bueno, el contentamiento no se describe aquí como un fruto, pero sí el gozo, podemos decir que son sinónimos, y que no tuvo el gozo y que no tuvo entonces el contentamiento, el dominio propio y la paciencia para esperar, y se embarcó. Entonces no hay tal cosa como que mandas tu ofrenda a un ministerio y oran para que cancele el Señor tus deudas. No hay fórmulas mágicas, no vamos en este mensaje a vender espejitos de oro, pero sí vamos a ver algunos consejos que, si los ponemos en práctica, no van a ser fáciles, pero nos van a ayudar demasiado. Vamos a ver hoy un tema, repito, titulado con signos de interrogación: ¿cómo salir de deudas? ¿Cuántos tenemos mínimo una deuda que pagar? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen una o más deudas que pagar? Levanten la mano. ¿Una o dos? Una o más, que diga. ¿Más de 2? ¿Más de 3? Ya nos animan, ya. Dije, no, ya los demás ya la bajaron. Bueno, ya vimos en uno de los mensajes que nuestras vidas sin deudas serían muy distintas, que el problema a veces no es lo que ganamos, sino lo que gastamos, que muchos ganan más de lo que hubieran imaginado años atrás. El problema es que en vez de administrarlo sabiamente, incrementaron su ingreso, pero también incrementaron su nivel de deuda. Y es muy común que personas que ganan mucho dinero también gastan mucho dinero y no les alcanza. Y ¿cómo no le alcanza con lo que gana? Porque pregúntale cuánto gasta, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar demasiado salir de deudas, porque es ganar doble. Es uno, dejar de pagar eso en intereses y empezarlo además a invertir en nosotros para ahora generarnos a nosotros intereses o un ingreso extra, o convertirlos en cualquier tipo de hacer a través de una inversión, un bien raíz, un negocio, lo que sea, en un activo, en algo que nos genere. Entonces no es solamente el dinero que te vas a ahorrar en no pagar intereses, sino que ese dinero ahora se va a multiplicar a tu favor. Entonces estás ganando 2 veces, ¿verdad? Pero el proceso pues no es tan fácil. Vamos a retomar como ejemplo el caso de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro que les presenté la semana pasada? Ahora no llegó Hugo con el pizarrón, así que Lázaro tampoco vino. Pero Lázaro, para aquellos que no estuvieron, pues nos representa a todos nosotros. ¿Por qué? Porque llenamos unas hojas anónimas voluntarias con algunos datos, unos indicadores, eliminamos las estadísticas más bajas y más altas, sumamos las demás, las promediamos entre el número total para llegar a un aproximado. Algunos están muy abajo, otros estaban demasiado arriba. Solamente es para efectos ilustrativos, ¿no? Y a cada quien corresponde estos ejercicios aplicarlos a su situación particular. Pero esto fue para no andar dando ejemplos de chile de sal y de manteca, sino tomando a lo largo de esta serie pues el ejemplo hipotético de esta familia, que es Lázaro, que se casó con Lázara. ¿Por qué Lázaro? Porque económicamente o financieramente está muerto y hay que resucitarlo. Según el promedio de estas cifras que ustedes llenaron, ¿recuerdan que cuánto gana Lázaro al mes? 30,000 pesos. No levanten la mano, pregunta, ¿les gustaría o no estar en el papel de Lázaro? Unos dicen, te reprendo, otros dicen, amén. Pero bueno, si nosotros ponemos en práctica los consejos que seguiremos viendo, seguramente tendremos muy buenas oportunidades. Recuerden que no importa si tienes 1, 2 o 5 talentos, a todos el Señor les dio porque confiaba en que tenían la capacidad de multiplicarlo. Entonces, nuestro ingreso, si es mucho o es poco, no es un pretexto, y cada uno, desde donde estamos, podemos crecer. Lázaro ganaba entonces mensualmente 30,000 pesos, y no sé si recuerdan cuánto pagaba al mes en deudas. 12,000 pesos.
No recuerdo si les dije que no anotaran si esto implicaba una hipoteca, pero vamos a suponer que esté ahí la hipoteca incluida, ¿no? Para ser un poco benévolos con Lázaro. Y Lázaro se casa con Lázara, entonces unimos los dos ingresos y tenemos un ingreso total mensual de 60,000 pesos y un egreso total mensual de 24,000 pesos. No me sorprenden estas cifras porque están dentro del promedio. ¿Por qué dentro del promedio? Porque ya explicamos la semana pasada que el banco nos llega a prestar en diferentes créditos, entre automotriz, hipotecario, personal, tarjetas, tanto como sea posible, siempre y cuando no rebasemos mensualmente el 30 o 50% de nuestro ingreso, que esto es nuestra capacidad de pago. O sea, en diferentes préstamos, si Lázaro y Lázara ganan 60, el banco les va a prestar, o las diferentes instituciones, tanto como sea posible, siempre y cuando no rebase, ¿cuál es el 50%? Los 30,000 pesos. Antes lo topaban en el 30, pero ahora ya mucho lo están topando al 50%. Entonces tú pides un crédito, consultan tu buró y dicen, a ver, Lázaro y Lázara reciben 60, en el buró está que entre la tarjeta y Coppel y American Express y este préstamo personal, pagan 10,000 pesos al mes, lo más que pueden ellos solventar es el 50% de su ingreso mensual, así que únicamente les podemos prestar cierta cantidad que no exceda un pago de 20,000 pesos extras al mes, porque le suman los 10 que ya tienen más los 20 que van a pagar, ahí llegas hasta este 50% máximo donde debería de topar, aunque algunos se van más allá. Y más quien pide prestado a instituciones que te dicen, no, consultamos tu buró y fácil y todo, parece ser bonito, pero al final terminas embarcado porque estás pagando más allá de tu capacidad. Entonces, si nos fuéramos al 30%, ¿cuánto es lo que Lázaro y Lázara podrían pagar mensualmente? 18,000 pesos, es el 30% de los 60. Si lo extendemos hasta el 50%, hablamos de 30,000 pesos. Y como Lázaro y Lázara, como la mayoría, buscan las cosas fáciles, pues ellos seguramente van a estar embarcados con una cantidad que esté dentro de este promedio y que justamente nos da la razón de acuerdo a las cifras que llenaron. ¿Por qué? Porque según lo que ustedes llenaron, el promedio indica que entre los dos estarían gastando 24,000 pesos por mes en deudas. Estamos hablando que están dentro de este rango, ¿verdad? Y esta es la condición en la que se encuentra la mayoría. Va a sacar y entonces compra tanto como el banco se lo permita según su capacidad. Algunos se han pasado porque con el pago de intereses ya pagan más allá de su capacidad, algunos pagan un poco menos, algunos no tienen deudas, solamente es un ejemplo ilustrativo para este estudio y ya cada quien le corresponderá, pues bueno, aplicar los consejos que veremos a su situación particular. Si Lázaro lograra y su esposa Lázara liberarse de las deudas y siguieran pagando lo mismo, como si hicieran de cuenta que no han salido y que tienen que pagar, porque estás de acuerdo que ya hicieron el hábito de estar pagando cada mes. Entonces, en vez de decir, ahí estamos libres de deudas, vámonos a Europa. Y dicen, nos vamos a Uruapan, mejor. Ya estamos libres de deuda, vámonos a Chicago y a Nueva York, sí, pero a la colonia Nápoles, ¿verdad? Que así se llaman las calles. Y se siguen pagando, pero no al banco, sino a ellos. Esos 18 que representan el 30%, el 24 que es el promedio que ustedes llenaron, o los 30 que es el 50% máximo, si los siguieran ahorrando como si estuvieran endeudados, entonces anualmente podrían ahorrar 216,000, 288 o hasta 360,000 pesos, sin hacer nada, solamente saliendo de deudas, solamente dejando de pedir prestado. Si estas cantidades las aprendieran a invertir sabiamente, de lo cual hablaremos en futuros estudios, su ingreso se comenzaría a multiplicar exponencialmente, sistemáticamente. ¿Y cómo se le dice a esto? Cuando es como una bola de nieve que se va acumulando y se va incrementando su nivel de ingreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si él y ella siguieran cada año ahorrando lo que pagan en deudas y eso lo invierten y les genera una ganancia
Y esa ganancia, en vez de gastársela, hacen de cuenta que no cuentan con ella. Este es el secreto. No, tú no cuentas con eso. Haz de cuenta que lo sigues pagando al banco y lo tenías perdido. Y esa ganancia la vuelves a invertir, más tu nuevo ahorro. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace como un efecto bola de nieve. Porque el primer año a lo mejor fueron los 360, o que dijimos, o los 288, o los 216. Los invierten y de eso generan un poquito más. Ese poquito más lo vuelven a sumar el siguiente año a los otros 216, 288 o 360 del siguiente año, que ellos van a suponer que siguen pagando deudas. Y cada vez su ingreso es mayor. Y si ese ingreso que cada vez es mayor lo siguen invirtiendo, entonces como una bola de nieve se empieza a aumentar hasta que de repente ya están ganando más de otras fuentes que el ingreso que tienen a través de su salario mensual. Se oye bonito, ¿no? Pero no es tan fácil como parece. Ellos necesitan tener dominio propio, paciencia y contentamiento. Entonces, Lázaro, al cabo de unos años, hermanos, se podría volver junto con su esposa millonarios. Con un ingreso que estamos hablando no es bajo, pero tampoco es un ingreso de un magnate, de un empresario, de un director de empresa o algo por el estilo. Estamos hablando del promedio de estos ejercicios. Un claro ejemplo de lo que dije hace un par de semanas. El problema no es cuánto ganamos, es qué hacemos con lo que ganamos. Sin recibir un solo aumento de sueldo en 15, 20 años, solamente saliendo de deudas, según lo que ustedes llenaron, yo estoy inventando nada, según sus estadísticas, solamente liberándose de esas deudas y siguiendo pagando, pero pagándose a sí mismos, teniendo paciencia, contentamiento, para multiplicar cada vez más y más y más y más. Llega un momento en que obviamente al principio a lo mejor no van a ganar tanto, pero mientras más le vayan metiendo, se empieza a lo que se llama un interés cumulativo, ¿verdad? O una ganancia acumulativa. Empiezas a acumularle más y más y más y más, y cada vez el negocio o la inversión tiene más y la ganancia es mayor, y entonces puedes invertir más y ganar más, y el siguiente año ganas más, inviertes más, ¿sí me explico? Y es como una bola de nieve que de repente ya no puedes parar, y por eso llegaría un punto al cabo de algunos años que podrían volverse millonarios y ganar mucho más de lo que ellos reciben con su trabajo. Ahí está un claro ejemplo de que mi jefe no me ha aumentado, el problema es el jefe, el problema es la empresa, no, el problema es que hemos hecho con nuestro dinero. Más de esto lo veremos después. Mientras tanto, pues solamente adelanto que fue justamente esto lo que hizo José con el trigo. Dividió su ingreso en 3 direcciones, o lo puso en 3 canastas. 1, tomó para sus necesidades. 2, tomó para ayudar a otros, como a su familia. Pero 3, guardó una parte, que cuando vino la pobreza que hizo, la vendió. Y las riquezas que ya tenían, las multiplicaron. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Una parte para nuestros gastos, esto lo haremos en los siguientes estudios que toquemos el tema del presupuesto. Otra parte para hacer de bendición, pero otra parte la guardamos para generar algo. Y el siguiente año, lo mismo. Una parte para mí, otra parte para hacer de bendición, otra parte la guardo para generar. Lo sumo a lo que ya tenía, entonces lo que genero es más, año tras año, tras año, tras año. Todo esto suena muy bonito, pero para lograrlo, el primer paso es que Lázaro deje de pagar esos 12,000 pesos mensuales y que su esposa Lázara también deje de pagar esos 12,000 pesos mensuales. En tu caso, lo que sea que pagas, sea más o menos, también poco a poco puedes ir incrementando esa capacidad de ahorro al desendeudarte y con el ahorro aumentar tu ingreso, y con ese aumento de ingreso volver a ahorrar más y aumentar más tu ingreso. Y al cabo de unos años alcanzar e incluso rebasar a Lázaro. Quiero tomar un par de lecciones de Josué capítulo 1, versículo 1. Dice, ¿y qué tiene que ver Josué con las finanzas? Vamos a verlo. Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate
y pase este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente por segunda vez le dice, esfuérzate y sé muy valiente, ya no para pelear, ahora para lo espiritual. La primera vez fue un esfuerzo para repartir la tierra, ahora es para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por tercera vez le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Podríamos hablar aquí de la bendición que viene a través de estudiar su palabra, de poner en práctica su palabra, de caminar con él, pero eso lo veremos en otros estudios. Yo quiero concretamente de aquí extraer dos principios 100% prácticos. Es increíble lo que nos enseña este pasaje y estas enseñanzas se podrán aplicar a cada área de nuestras vidas y yo quiero aplicarla hoy al área financiera. En primer lugar, Josué tenía una tierra que conquistar. Y Dios se presenta y antes de decirle, medita mi palabra, guarda mi palabra, predica mi palabra, no te apartes de mí, lo primero que le dice es, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate. Antes de cualquier mandato, consejo, promesa, lo primero que Dios le dice a Josué es, levántate. ¿Por qué? Porque Josué estaba desanimado, porque él venía de enfrentar la muerte de Moisés, quien pensó que iba a entrar a Canaán. Él venía de 40 años en el desierto y de muchos años de esclavitud sin tener la culpa. Esto provocó en él un tremendo desánimo porque ya no estaba Moisés, que era como su padre, ya no tenía su padre. Recuerda que él había ya quedado en el desierto y entonces estaba tirado y de nada servía que Dios se presentara a decirle todo lo que tenía que hacer si no cambiaba su actitud. Y Dios se presenta y le dice, levántate, se presenta a darle ánimo, tienes que estar de pie. Pero algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que el ánimo de Dios no fue vano. No fue un échale ganas, todo va a estar bien, mira, no te preocupes, como tú y yo a veces intentamos dar ánimo, que a veces deprimimos más de lo que animamos. El ánimo que Dios infunde fue basado en una razón. La razón es que había una tierra por conquistar. Le dice, Josué, no he terminado contigo, ahí está la tierra de Canaán. Le delimita todo lo que iba a conquistar, le dice, todo eso va a ser tu territorio, desde aquí para allá y de acá para allá, tú la vas a repartir, yo voy a estar contigo, todo te va a salir bien. Le empieza a dar una razón. Y en primer lugar, tú y yo tenemos que entender que no importa qué tan mal estemos, y a lo mejor estás en este mensaje diciendo, se oye bien bonito, pero tú no tienes idea cómo estoy, y todo lo que he pasado y las malas decisiones que he hecho. Y ha habido adultos que me dicen, me hubieran dicho esto cuando me gradué, ahorita ya para qué 20 años de hacer tonterías, de tomar malas decisiones, de perder tanto dinero, y más con lo que seguiremos aprendiendo, a gente que se la han chamaqueado con fraudes, y un montón de cosas que vamos a ver. Y puedes estar como José tirado diciendo, bueno, esto no es para mí. Y hoy tienes que creer que a pesar de los malos tiempos anteriores, todavía hay una tierra por conquistar, pero tienes que levantarte y creerle a Dios. Creer que si tú pones en práctica su palabra y haces caso a sus consejos, Él va a prosperar, como le dijo a Josué, todo lo que tú hagas. Dios, ojo, le advierte a Josué que no iba a ser fácil. Por eso 3 veces le dijo, esfuérzate y sé valiente. Le dijo que tendría que esforzarse, que no sería de la noche a la mañana, pero me encanta que Dios le da razones emocionantes para motivarlo. Le dice, Josué, la tierra es tuya, todo lugar que pise la planta de tu pie, yo voy a estar contigo, nunca me voy a apartar de ti, todo te va a salir bien, esta es la tierra, mira, la que prometí a tus padres, la que fluye leche y miel, de aquí para allá y de aquí hasta allá. Y esto hizo que Josué dijera, wow, y que se levantara y dijera, yo quiero conquistar. Entonces no es solamente creer que hay algo por delante, sino es soñar con la tierra que queremos, en este caso financieramente, conquistar. Necesitamos buscar la dirección de Dios y necesitamos empezar a soñar y ver qué es lo que podremos nosotros lograr y cuál es el territorio que podremos conquistar si empezamos a esforzarnos y a ser valientes, a buscar la dirección de Dios, pero a poner en práctica también sus consejos. Por ejemplo,
¿Cuántas veces no soñamos con algo o vemos algo que no podemos pagar y la gente toma dos caminos? Uno, se endeuda y lo compra con dinero que no tiene, metiéndose en los problemas que ya hemos visto. O dos, nos repetimos una y otra vez, no es que yo no puedo darme ese lujo. Como no me quiero endeudar, pues entonces renuncio. Nos damos la media vuelta y decimos, lo tengo que olvidar. Vanidad de vanidades. ¿Por qué no tomar una tercera alternativa? Vas a pensar que te estoy queriendo convertir en un avaro, en un codicioso, pero ahorita voy a aterrizar este punto. Antes de que te espantes, permíteme explicarlo. ¿Por qué en vez de endeudarnos, alternativa número 1, o renunciar, alternativa número 2, por qué no preguntarnos, bueno, ¿qué necesito hacer para poder obtenerlo sin necesidad de endeudarme, ni apretarme y ahorcarme? Y que ese sueño nos motive a poner en práctica aquello que no hemos puesto en práctica, que nos motiva a ser pacientes, a tener dominio propio y a tener paz, paciencia, como ya dijimos, y contentamiento mientras lo logramos alcanzar. Y que en vez de decir, le doy la vuelta y renuncio, nos digamos, bueno, ¿qué puedo hacer para poder dejar de estar libre de deudas y ahorrar eso y ganar más? ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Cómo puedo despertar mi creatividad para incrementar mi nivel de ingreso y entonces comprarlo? El punto es que si no tenemos sueños o algo que nos motive, y todo puede tener diferentes motivaciones. Alguien puede decir, yo quisiera, por ejemplo, ayudar a los demás y poner una casa hogar, pero necesito dinero para eso. Yo quisiera ayudar a comunidades pobres. Yo quisiera irme de viaje con mi familia cada año y disfrutar con ellos. Yo quisiera una casa para vacacionar con mi familia. Yo quisiera que mis hijos tuvieran una buena educación. Yo quisiera crear activos que me permitieran dejar de estar tan afanado con mi trabajo y poder pasar más tiempo con mi familia. Te pregunto, ¿estos sueños son antibíblicos? Si no tenemos algo que nos motive, un sueño como Dios le dio a Josué, una tierra que visualicemos y que querramos conquistar, difícilmente perseveraremos. ¿Por qué? Porque la misión, hermanos y hermanas, no va a ser fácil y tampoco va a ser rápida. Y si no tienes algo que te motive, a la mitad de la carrera vas a decir, no, ya vas a tomar el camino fácil. ¿Por qué el corredor sigue corriendo a pesar de que está cansado y está agotado y ya no aguanta más? Porque sabe que hay una meta. Si le dijeran que la carrera es infinita, ¿seguiría corriendo? Si no supiera cuándo termina, tal vez está a punto de llegar y no sabe que está a la vuelta a la meta y ahí claudica. Como vimos en la serie de la vida en la eternidad, de esta nadadora que está a punto de llegar después de nadar tantos kilómetros de un lugar a otro y no veía nada por la niebla y tiró la toalla y su madre le dijo, ya estabas a punto de llegar, pero la niebla se lo impidió y lo volvió a intentar y esta vez creyó que estaba cerca y pudo llegar porque sabía que estaba la meta a la vuelta de la esquina. Entonces, si no tenemos nosotros financieramente una meta que nos motive, difícilmente hallaremos esa motivación. Necesitamos algo que nos anime a perseverar, a echarle ganas y a ser pacientes. Y va a requerir esfuerzo, disciplina, va a requerir paciencia, va a requerir dominio propio, llegar a ese punto, ¿verdad? A lo mejor tendrás que ayunar 3 veces a la semana, raparte para no gastar en peluquero. No es cierto, tampoco es para tanto, ¿verdad? Pero sí tendrás que restringirte de muchas cosas. Ahora, pocas veces soñamos porque lo relacionamos con avaricia, con pecado. Es que está mala. Yo pregunto, entonces, Josué pecó porque soñaba, David pecó porque esperaba la promesa de ser rey, José pecó porque esperaba gobernar sobre sus hermanos, Abraham pecó porque esperaba que Dios multiplicara su descendencia y la tierra que Dios le había prometido. Todo esto vino de parte de Dios. Nos enseña que no es malo anhelar, lo importante es por qué lo anhelas. Santiago dice, codiciáis y no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando solo piensas en ti y eres egoísta, ahí está el problema. Pero cuando lo que anhelamos es lícito e incluso bíblico, Dios no tiene problema. Dios fue el que le dijo a su pueblo, no se distraigan, no sean chismosos con quién va llegando, vean para acá. Dios fue
Muchas gracias, Betty. Dios fue el que le dijo a su pueblo, te pondré por cabeza y no por cola, prestarás a muchos y tú no pedirás prestado. Entonces necesitamos, hermanos, una tierra de Canaán que nos pueda en este aspecto motivar. Yo, por ejemplo, sueño con muchas cosas. Una de ellas es alguna propiedad, no tiene que ser muy grande y lujosa, aunque si lo fuera no me enojaría, ¿verdad? Pero que tuviera muchas amenidades para poder en los periodos vacacionales, sin tener que gastar tantos días de vacaciones, poder ir con mi familia. A lo mejor los veranos, a lo mejor en diciembre, en los puentes, un lugar que tenga una vista bonita, donde se pueda nadar, donde podamos practicar algunos deportes, irme con amigos, prestársela a los discípulos del estudio de los jueves, para que le echen ganas en la oración, Señor, dásela a Jesse. Bíblicamente, ¿alguien me puede señalar de avaro si esta es la motivación que hay en mi corazón? No es ni pecado ni avaricia. Y si dices que sí, no me lo puedes demostrar bíblicamente. Sería pecado si mi contentamiento dependiera de ello, pero no depende, estoy contento con lo que tengo. Eso no me va a hacer ni más ni menos feliz, simplemente lo voy a disfrutar, y es un anhelo. Sería pecado si la quisiera para hallar seguridad. Ya tengo otra propiedad, ya, si algo pasa, la puedo rentar y estoy más tranquilo, porque dejaré de poner mi confianza en Dios. Sería pecado si la anhelara para tener ahí arrumbada nada más, simplemente por tener, o para presumir, o para jactarme, o para envanecerme. Pero si la quiero para estar con mi familia, para disfrutar con mi hija, con mi esposa, con amigos, con familiares, con hermanos, con ustedes, e incluso para prestar aunque yo no fuera, porque yo siempre he creído eso, que las cosas que Dios da son para bendecir. Entonces, nunca de que, aquí es mío y ya estuvo, ¿no? Así hay personas, compra la sala nueva, pero no invita a nadie porque no la vayan a ensuciar. Invita amigos, pues los lleva a la cocina porque la van a maltratar. Entonces siempre he creído que cuando Dios nos da es para bendecir, para qué quieres una propiedad ahí arrumbada. Y soñar con ello me ha hecho tomar decisiones que no hubiera tomado si no hubiera tenido ese sueño, ¿verdad? Y tener que renunciar muchas veces a cosas que me presentan y que tengo la salida fácil y que ahí está y que he tenido que renunciar. ¿Por qué? Porque tengo algo más grande que me motiva. Y así necesitamos hallar algo que nos motive. ¿A dónde queremos llegar? Y es por ello que en segundo lugar vemos en el versículo 4 que Dios le delimita el área geográfica que Josué iba a conquistar. Y esto nos enseña no solamente que él tenía algo que lo motivara, que lo despertara a luchar y a pelear, eso que iba a ser difícil, sino que además le llevó a planear una estrategia. Porque fíjate esto, versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Sí sabes qué terreno es este que abarca? ¿Sí o no? ¿A poco no saben? No se preocupen, yo tampoco. Lo importante es que le dijo de aquí para allá y de aquí para allá y ahí estuvo. Hoy no estamos viendo geografía bíblica. Hoy lo único que nos interesa saber es que Dios le dio a Josué un mapa geográfico del área que tenía que conquistar. Dios no le dijo, ve a pelear, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Tú ve, no te afanes, ya iremos viendo. Porque así estamos a veces en la iglesia, ¿no? Está el predicador de la prosperidad. Y Dios te va a prosperar, ¿cuántos lo creen? ¡Amén! Él va a multiplicar, ¡amén! ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? No sabemos ni qué hacer. Josué ya sabía qué lugares tenía que conquistar. Él tenía un mapa en el que iba tachando. Evidencia de ello que cuando se despide, le dice a los que quedaban los territorios que faltaban por conquistar. Eso no es afanarse, es planificar. Josué ya sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué mucha gente jamás cumple sus sueños, sus metas, sus propósitos? Porque todo queda en planes al aire. Estamos hablando de finanzas, pero esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Diciembre, este año voy a bajar 20 kilos. Ajá, sí, cómo no. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién sabe? Voy a hacer ejercicio. ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿Cómo? No sé, a ver qué se me ocurre. No hace nada. Voy a ponerme a dieta. ¿Y cómo? Deja la Coca-Cola 2 semanas y luego vuelve porque no sabe qué hacer. No, señor, tienes que trazar un plan. A ver, ve
a calcular tu metabolismo basal, es decir, según tu ritmo cardíaco en reposo, te da tu actividad física, cuántas calorías consumes por día simplemente por respirar. Y a eso tienes que, ya que tienes el cálculo, a ver, consumo 2000 calorías, entonces ahora sí voy a llevar a cabo una dieta de 1500 o de 2000, pero voy a quemar 800 todos los días en ejercicio. Entonces las sumas y las restas no fallan si yo consumo dentro de los límites de cada grupo alimenticio cereales, grasas, lácteos, azúcares, proteínas, porque hay mínimos y máximos, ¿verdad? Si yo consumo menos calorías dentro de los límites de lo que estoy gastando, tarde o temprano voy a empezar a bajar de peso. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría? Pelea al aire. Y Pablo decía que él no peleaba como quien pelea a la aventura. Muchos pelean como quien pelean a la aventura. Así estamos a veces. Y así estamos con las finanzas. Voy a salir de deudas. ¿Cómo las hacer? Pues quién sabe, pero... Y le dura 2 semanas la motivación, 2 semanas no gasta, pero se vuelve a endeudar. Y voy a ser millonario. ¿Quién sabe? Algún día voy a ganar el melate. Y vivimos la vida sin hacer nada porque nunca tuvimos un mapa de conquista. Necesitamos, hermanos, trazar un mapa claro como Josué. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a comenzar? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo lo voy a lograr? Repito, ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a comenzar? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo lo voy a lograr? Y poner respuestas reales y objetivas. Muchos no lo hacen porque dicen que esto es afanarse y la Biblia dice que no hay que afanarse. No han entendido la más mínima diferencia entre afanarse y planificar. Si eso fuera afanarse, José se afanó, Abraham se afanó, David se afanó, Josué se afanó, los hombres que se felicitan en la parábola de los talentos se afanaron, Jesús se afanó, porque él habló acerca del costo de seguirle, y aunque el contexto dentro del cual citó lo siguiente no fueron las finanzas, avaló el ejemplo, lo utilizó para ejemplificar lo que costaba seguirle como algo normal que la gente pone en práctica y no lo juzgó. Dijo en Lucas 14:28, quien antes de construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos, no sea que una vez que la haya empezado no pueda terminarla y sea avergonzado. Luego dice, así también piensa lo que cuesta seguirme. Pero él está avalando este ejemplo, entonces tú no puedes comenzar a construir si antes no hiciste cálculos. Nehemías es otro ejemplo, tampoco se afanó, fue, ayunó y oró y Dios le dio un plan de trabajo, una estrategia y la llevó a cabo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, sentarnos y calcular. Y como Nehemías, buscar la dirección de Dios y ayunar y orar, pero tener metas claras. No afanarte, que tu contentamiento no dependa de ello, disfrutar lo que tienes hoy porque a lo mejor hoy es tu último día. Pero que si el Señor te permite vivir 20 años, llegues a algo. Y no seas como una generación por ahí entre los 70 y 80 de jóvenes que les dijeron, ya viene Cristo, y dejaron de estudiar y no hicieron nada. Y entonces, ¿quién tomó los puestos políticos en los medios de comunicación, en las empresas? Ateos, opositores del cristianismo. ¿Por qué? Porque dijeron, ya viene el Señor, no hay que afanarse. Tal vez el Señor venga mañana y gloria a Dios. Pero si tarda 10 años, tal vez mañana no vivas, y gloria a Dios que te vas a su presencia. Pero si te vas en 20 años, necesitamos un plan de vida, y hasta donde Dios nos permita cumplirlo. Los patriarcas tienen un plan de vida, tenían metas. Si no, Hebreos no diría que murieron sin haber recibido muchos de ellos lo esperado. O sea, ¿qué significa? Que tenían una meta, algunos no la alcanzaron, pero la tenían. ¿Sí me explico? Está interesantísimo este ejemplo. Entonces, tenemos que elaborar, financieramente hablando, nuestro mapa de conquista. Por ejemplo, yo, Jesse, quiero en 10 años llegar a Santa Fe en helicóptero. ¡Ay! ¿Cuál es la idea del plan que vamos a recomendar? Primero quiero describirte a grandes rasgos y ahorita vamos punto por punto. El propósito es que logremos crear un efecto bola de nieve, como hace rato hablamos, pero ahora para liquidar nuestras deudas. O sea, liquido una deuda y no me gasto ese dinero en meterme en otra deuda, que es lo que hacemos. Ya liquidé el coche, lo doy de enganche y saco otro nuevo.
ya liquidé la sala, ahora con lo que pagaba de la sala cambiamos el refrigerador. No, señor, saliste de una deuda, ya te diste cuenta que sigues pagando y lo metes a otra. Y liquidas esa segunda y esas dos la metes a la tercera y otra vez vas como una bola de nieve, sumando primero al A, el B, el C, el D y luego tienes A, B, C, D para el E y así sucesivamente hasta terminar por completo con las deudas. Hay dos formas de hacerlo, pero antes vamos a ver paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. 2 puntos principales y del 2 se derivan otros 5 más, ¿ok? Punto número 1, tú tienes que sentarte con calma, no lo hagas ahorita, y enlistar todas tus deudas. Todas. Si quieres algunas hojas que te puedan ayudar a esto, las puedo proporcionar, pero es algo muy fácil. A ver, hipoteca, coche, el préstamo que debo en la miscelánea de Doña Chonita, el préstamo que le debo a mi primo, el préstamo personal, todas, desde la más chica hasta la más grande. No importa si es formal o informal, anótalas todas. Que debo la Biblia que compré en la librería todavía, todas. Y vas a anotar cuánto debo de cada una. ¿Cuál es? Si la quisiera liquidar hoy, ¿cuánto necesito? 2, ¿cuánto pago mensual por cada una? 3, ¿cuánto pago de interés en cada una? 4, ¿cuál es el CAT, el costo anual total de cada deuda? Si no lo conoces, pídele a la institución que te la otorga, que te lo proporcione. Y por último, ¿cuándo terminaría si sigo pagando lo que pago? Ya que tienes este mapa bien definido, tú vas a sacar el total de cuánto pagas mensualmente, de cuánto debes, cuánto necesitarías si quisieras liquidarlas todas, de cuál te cobra más interés que otra, de en cuál más dinero está yendo interés que a capital y todos los indicadores que necesitamos para lo que sigue. Punto número 2. Necesitamos crear una bomba que origine esa bola de nieve. Hay maestros de finanzas que enseñan de esta bola de nieve y es algo que suena muy lógico, pues liquido una y eso lo uso para otra, pero la realidad es que si seguimos pagando mes a mes lo que estamos pagando, podrían pasar en algunos casos años antes de que termines con la primera deuda. Y esto no es muy motivador, ¿verdad? Que tú digas, híjole, es que ahorita todo lo que recibo se va entre mis gastos para sobrevivir y en deudas. Entonces, para poder aplicar esto de que usarlo del pago A para el B y luego lo del A y el B para el C, de aquí que termine con el A, faltan 3 años y no es muy alentador. Entonces, necesitamos crear una bomba que inicie no una bola de nieve, sino una avalancha, ¿verdad? Una bomba en la cima de la montaña que provoque una avalancha, es decir, dinero que podamos inyectar, que a lo mejor de entrada nos permita de la noche a la mañana, sin tener que esperar 2 o 3 años, liquidar el A, o a lo mejor el A, el B y el C, y utilizar A, B y C, ahora para pagar mes a mes al D. Necesitamos un ingreso adicional que detone. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo vamos a crear esta avalancha? Vamos a poner en primer lugar algo que le he llamado el proyecto Echando a Jonás de la Barca, y esto se resume en los siguientes puntos. ¿Por qué le llamo Echando a Jonás de la Barca? Porque ustedes saben que Jonás por su desobediencia agarra un barco, se va a Nínive y por culpa de él el barco se ve envuelto en una tormenta. Empiezan a despojarse de todo y la tormenta seguía hasta que Jonás dice que es por su culpa y dicen pues aventamos a Jonás. Y aventaron a Jonás y vino la paz. De igual forma, si hay cosas que puedes eliminar de tu vida, en este caso vendiéndolas, contar de tener menos tormentas, menos deudas, menos pagos y más paz, tener ese ingreso para enfocar en otras deudas, pues adelante, vamos a echar a Jonás de la barca. Le llamo así porque no fue fácil aventar a Jonás de la barca, él fue el que lo pidió, pero imagínate lo que ellos pasaron, aventar a un ser humano, no querían. Entonces va a ser difícil despojarte de cosas que tú amas, de cosas que te gustan, que a lo mejor heredaste, que a lo mejor compraste con sudor y lágrimas y que no vas a querer deshacerte de ellas, ¿verdad? Es que es mi camisa firmada por Cuauhtémoc Blanco y está valuada en Mercado Libre en 3,000 pesos, pero de aquí a que vuelva a ver a Cuauhtémoc Blanco, me la firmó cuando fue campeón, es la que usó esa noche, todavía huele la axila y cuando lo hizo así, ¿verdad? Ni modo, tendrás que despojarte de ellas, pero es que es el collar de mi abuelita el que tiene ahí en esa foto,
cuando estaba a punto de abordar el Titanic, que siempre no y que se quedó, lo que tú quieras. Le llamo el proyecto Echando a Jonás de la Barca, porque te va a quitar tormentas, te va a dar paz, pero también te va a doler. Y no va a ser fácil, pero te va a permitir seguir adelante. ¿En qué consiste el proyecto Echando a Jonás de la Barca? Número 1, vas a enumerar todas aquellas cosas que no son indispensables, que no son una necesidad básica, que tienes liquidadas, ojo, vamos a ver diferentes listas. La primera es las que ya tienes liquidadas y que puedes vender y que vas a inyectar a lo mejor a liquidar la primer deuda o parte de ella, a disminuir el pago o el plazo para poder acelerar la bola de nieve. ¿Me explico? Y tienes que en oración preguntarte qué realmente de lo que tengo es indispensable y de qué me puedo deshacer. A lo mejor es una colección de cartas que me sorprende lo caras que son, colecciones de muchas cosas que tenemos ahí arrumbados en cajas y que ni utilizamos, ¿verdad? Me contaba un primo hace tiempo de cuánto vale su colección de Caballeros del Zodiaco, otro su colección de cómics. Y dices, ¿quién compra esas cochinadas? Hay quien las compra asombrosamente. Métete a Mercado Libre, la gente compra más de lo que te imaginas, ¿no? Que mi colección de armas o mi colección de espadas, o mi colección de Barbie Malibu, que de cuando era niña, no, algo por ahí a lo mejor tienes, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, y mi cuñado tienen una cámara antigua, muy costosa, que les heredó su papá. En la vida la han usado y la tiene arrumbada, pero pues ahí está. No me puedo meter porque no es mía. Si fuera mía, yo lo hubiera vendido, ¿verdad? Y estaría en el monte de impiedad, cuando menos. Entonces, tenemos que hacer una lista. Puede ser una colección, puede ser joyas, a lo mejor. Y bueno, como están las cosas, difícilmente las vas a usar. Pues de que te las roben en la calle, ahí en periférico, y que salgas en la foto, casi no pasa aquí en la ciudad, pero puede llegarte a pasar, a que las vendas y saques algo, o estén ahí encerradas, mejor las vendes y le sacas algo. Pueden ser cuadros, a lo mejor, que tú heredaste, pueden ser centenarios, puedes hacer una venta de garajes, que los juguetes de mi hija cuando era niña, y mi hijita, tu hijita tiene 35 años, y ahí tienes todavía sus peluches, ¿no? Puedes vender eso, puedes vender la venta de garage, ropa, muebles ahí en la casa. Es que es la vitrina de mi abuelita, que es clásica, que cuesta no sé cuánto. Haz un inventario en tu casa con tu familia y saquen todo lo que puedan sacar. Tienes que ver en primer lugar qué de lo que ya tengo puedo aventar de la barca, puedo vender para tener un capital que inyectar a la liquidación de deudas. Muchos recomiendan que incluso si estás pagando tu casa y el pago sobrepasa el 45% de tu ingreso total mensual o de tu ingreso mensual neto, hasta la casa la empanices. Y la vendes, no tienes que traspasar el crédito, y lo que antes pensaba, ¿no? Tú la puedes vender y al momento de la transacción le pagan al banco lo que debes. Seguramente entre lo que has pagado a capital y lo que has subido la casa, a ti te quedará una diferencia. Esa diferencia lo utilizas para dar de enganche a otra, pero donde tu pago mensual no rebase el 30% como máximo. Aunque hoy, te repito, te dan hasta un 50%, no es recomendable. Y el 15% extra que pagabas, pues en otra hipoteca, lo inyectas a la liquidación de deudas, lo sumas a esta bomba inicial, al cóctel que consta de varios puntos. El primer punto es, ¿qué puedo vender que ya tenga liquidado? No pienses en el dinero que vas a perder con la venta. Es que me costó más. Piensa en el dinero que vas a ganar reduciendo tus deudas. A lo mejor pierdes una parte, pero vas a ganar más a la larga. Te voy a contar ahorita más adelante, pues, una decisión personal que en su momento me pesó, pero que entiendo que el camino pues no es fácil y requiere tomar decisiones complicadas. En segundo lugar, vas a hacer una lista de aquellas cosas que estás pagando y que también podrías vender, como el ejemplo de la casa, para liquidar la deuda. A lo mejor aquí será más difícil porque dices, híjole, nadie me va a dar por el refri lo que me costó, y con lo que lo vendo no me compro otro igual, voy a salir perdiendo. Habrá cosas que no puedas deshacerte de ellas, pero a lo mejor tienes una televisión ahí de 65 pulgadas, nuevecita, que compraste en 30,000 y ya pagaste 10, y a lo mejor puedes vender en 20
entonces, no, si la vendes en 20 la liquidas y no te queda nada, ¿verdad? A lo mejor vendes bueno, supongamos que ya pagaste 20, ¿verdad? Y la puedes vender en esos 20 y entonces te quedan 10 o a lo mejor 15, según sea el caso de diferencia, no sé yo, tú tienes que sacar tus cuentas. Tal vez con objetos en casa sea un poco más complicado, con ropa tal vez sea complicado, pero hay cosas que sí puedes. A lo mejor en muchos de los casos donde más se pierde dinero, como lo hemos explicado, es en el pago mensual de créditos de auto, que muchos ya tienen como una rentita. A lo mejor lo puedes vender, liquidas la deuda, dejas de pagar y te compras uno más barato. A lo mejor no se estaciona solo, o a lo mejor no tiene aire acondicionado y tienes que ir ahí con el abanico, a lo mejor no tiene radio con 12 bocinas y tienes que ir cantando tú solo, no sé yo, pero dices, ¿sabes qué? Me costó tanto, di tanto de enganche, estoy pagando esto, adiós el auto y me olvido de lo que estoy pagando, si voy a perder dinero, obvio que no lo vendiste en lo que te costó, pero voy a comprar uno más barato y de contado. Y si no puedes de contado, pues uno donde pagues menos de mensualidad. A lo mejor es un celular, a lo mejor son aparatos eléctricos, algo que estés pagando, que tú sepas que puedas vender y retener algo. En tercer lugar, vas a pedirle a Dios sabiduría. Recuerda que Él no únicamente guiaba a su pueblo para las cosas espirituales. ¿Te acuerdas de este hombre que Dios le dio inteligencia y sabiduría para toda obra de bronce y de oro y de piedra con sus manos? El que talló todos los instrumentos del tabernáculo, el arca del pacto, del que hablamos en el mensaje de solo para Dios. ¿Se acuerdan de él? El Señor le dio sabiduría también para otras cosas relacionadas con las manualidades. ¿Cómo se llamaba él? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Qué bárbaros. Yo tampoco. Pero ahorita les digo. Bezalel, se los dije antes de que lo leyera, se los prometo. Me acordé al abrir el mensaje, me vino el nombre. Bezalel, pídele a Dios que Él te enseñe. Tú tienes muchos dones y talentos y sabes hacer muchas cosas, pero que no lo has puesto en práctica. Es uno de los problemas de la deuda, que en vez de desarrollar tu creatividad, te acostumbras a pagarlo a meses sin intereses. Pídele a Dios que te muestre, ¿verdad?, qué puedes hacer para incrementar tu ingreso mensual. Tal vez implique trabajar más, a lo mejor temporalmente tener un segundo empleo, pero que a la larga puede ser solamente temporal y luego lo dejas porque no puedes estar en esta dinámica toda la vida, pero que a la larga te va a beneficiar. Por ejemplo, nosotros en Mérida hace algunos años que pasamos un tiempo económicamente muy difícil, mi mamá y mi hermana se pusieron a hacer pasteles y a venderlos a la hora de la salida afuera de las escuelas. Y de eso nos mantuvimos un tiempo. Entonces a lo mejor dices, bueno, en lo que voy por mis hijos, en vez de estar de chismosa ahí con las demás, criticando a la maestra, al gobierno, lo que sea, me pongo a vender pasteles, me pongo a vender moños, calcetines, playeras de la América del Centenario, lo que tú quieras, ¿no? Algo sabes hacer. ¿Sabes qué? Los fines de semana con mis hijos me voy a ir a lavar autos, a cortar el pasto, a pasear perros, a desaparecer suegras, lo que quieras, pero algo aunque sea temporal, pero que te dé un ingreso extra. Tal vez no sea mucho, pero si tú vas sumando a cada punto, puedes llegar a generar esta bomba inicial. En tercer lugar, vamos a hablar en las clases futuras de cómo realizar un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, cuánto gano y cuánto gasto mensualmente. Y obvio, pues no tengo que gastar más de lo que gano. Muchos es justamente lo que hacen. La idea, cuando hagamos ese presupuesto, es que tú veas en qué áreas puedes reducir tus gastos. No para gastarte ese dinero, sino para integrarlos como la tercera combinación de la bomba inicial. A lo mejor dices, recorto las comidas fuera de casa, recorto lo que le pago al que lave el auto y yo lo lavo, recorto lo que le pago al jardinero y yo lo hago el jardín de mi casa, aunque no lo crean. Bueno, al menos corto el pasto, ¿verdad? Y si algún día van y lo ven así todo lleno de hoyos y todo, ya saben cuál es la razón. Cuando me cambié, saqué las cuentas de cuánto gastaría pagando cada 15 días o cada 3 semanas al jardinero y dije, bueno, con eso mejor yo compro mi podadora y al cabo de algún tiempo salgo ganando. Yo también lavo mi camioneta, por eso siempre está puerca, pero bueno, cuando la lavo, yo la lavo. ¿Qué gastos puedes reducir e integrarlos a la bomba inicial? En cuarto lugar, vas a sumar a esta bomba inicial tus ingresos extras anuales. A lo mejor estás esperando ya en diciembre
algunos bonos, el aguinaldo, ojalá que no sea la liquidación, algo te va a entrar. Y en vez de decir, mi amor, en diciembre compramos 3 pavos y 10 vacas y sidras y nos vamos a pasar el año nuevo, a Cancún, lo que sea, ¿sabes qué? Le voy a dar acá a quien de regalo un fuerte abrazo, una carta y algo muy sencillo, y todo eso lo voy a integrar para liquidar alguna deuda. Una vez que tú tengas todo este conjunto de extras, te vas a sentir tentado, créemelo, a gastarte ese dinero en algo más. No lo vas a hacer, sino todo lo contrario. Vas a dejar de adquirir deudas. Vas a hacer un compromiso de decir, ni una más. A lo mejor tienes que cancelar un próximo viaje. A lo mejor tienes que marcar mañana al vendedor y decirle no lo voy a comprar el auto. Quedarte en casa en el próximo Buen Fin y no salir. Yo, cuando ponen estas cosas, yo si no necesito comprar algo, prefiero no ir, porque te van a embarcar. Algo te va a gustar y va a estar a buen precio y lo vas a poder pagar y te van a embarcar, entonces mejor no lo haces. Y el paquete de extras de estos puntos A, B, C, D y E, resumimos y recordamos para todos y para los que van llegando. 1, cosas liquidadas que pueda vender. 2, cosas que sigo pagando que pueda vender y cambiarlas por algo más barato y dejar de pagar. 3, pedirle a Dios sabiduría para ver qué puedo hacer o qué más puedo, dónde más puedo trabajar, aunque sea temporalmente, para generar, aunque sea temporalmente, un ingreso adicional. 4, recortar gastos de mi presupuesto. Y 5, mis ingresos extras anuales, que evidentemente no están en tu presupuesto porque no los tienes mes a mes. Todo este paquete de 5 ingresos adicionales que antes no tenías, va a ser tu bomba inicial. Es decir, lo vas a usar para pagar la deuda A, y a lo mejor te alcanza para la A y la B y la C, a lo mejor hasta para todas de un jalón. Yo, por ejemplo, hace como un año vendí mi auto y me sentí tentado a no hacerlo, al contrario, no, mejor lo cambio por otro más padre, y con la venta del auto liquidamos la camioneta de mi esposa y nos quedamos únicamente con la camioneta. Dejamos de tener 2 autos, tenemos que administrar mejor el tiempo y todo, pero lo hicimos, ¿verdad? Estamos ahora vendiendo la camioneta, por si quieren se las ofrezco, ¿verdad? 2 veces más cara porque ya está la unción ahí en ella, para comprar algo más barato y utilizar la diferencia para pagar el préstamo más elevado que tenemos. Esto me permite 2 cosas. Número 1, me libro de la deuda de la camioneta y de la deuda del préstamo de jalón. Pero además, número 2, me libero de la mensualidad de la camioneta ya no la tenemos porque ya se liquidó con lo del auto. Me liberé de la mensualidad de la camioneta y al vender la camioneta y cambiarla por uno más barato, me libero ahora de la mensualidad del préstamo. En diciembre ya hablamos mi esposa y yo, y a lo mejor en otros años podríamos pensar con el aguinaldo viajamos, lo que sea, vamos a hacer algo muy sencillo, regalos nada más a mi esposa y prácticamente nada más, y al que me toque en el intercambio, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer de Santa Claus, ni nada de que, ay, mi aguinaldo me va a comprar trajes nuevos y mi camisa Lacoste, etcétera, etcétera. No, señor, me tengo que restringir y somos pacientes y vamos a liquidar otra deuda, y en enero con eso empezamos totalmente libres de deudas. Y lo que pagábamos antes, a la camioneta, a la deuda aquí, a la deuda allá, todo va para el pago de la hipoteca. Esa es la bola de nieve. Es lo que vamos a hacer con estas 3 mensualidades que antes pagábamos, ¿no? De estos préstamos, de la camioneta, ahora todo va al capital de la casa. Por eso se le llama bola de nieve, porque a medida que liquidas una, la integras a la otra, y ya que liquidas las 2, esas 2 la integras a la 3, más el pago que ya estabas haciendo, ¿eh? O sea, porque antes hacías un pago, ¿no? Ya es un pago mínimo, un pago para no generar intereses, sigues pagando lo mismo, pero le sumas lo de las otras que ya liquidaste, y así sucesivamente, y por eso es una bola de nieve que va creciendo, y de repente tienes mucho dinero para aportar a la deuda mayor. Por último, ¿cómo empezamos? Hay 2 formas de llevar a cabo, como te dije, y que aconsejan. Una es que pagues el mínimo en todas tus deudas, aunque de preferencia pagues el pago para no generar intereses, para no estar regalando dinero. Y las 2 variantes son, hay quien aconseja que primero te vayas a la que tiene la mensualidad más baja, y así sucesivamente, luego a la segunda más baja, a la tercera más baja, o la otra es que pagues primero a la que más interés te está generando, ¿verdad?
¿Por qué? Porque entonces vas a pagar menos dinero de intereses. Ahí ya corresponde a cada quien analizar sus deudas y hacer una estrategia para ver qué es lo que más le conviene. Y dejando al final la hipoteca porque es la más pesada. A lo mejor tiene un CAT más bajo que un préstamo personal, pero el préstamo personal lo tienes a 24 meses y la hipoteca la tienes a 20. Entonces, de que liquides la hipoteca, pues no vas a tener el ánimo que necesitas y tienes que ir viendo cómo vas avanzando y vas progresando. Entonces, ahí sí lo más recomendable es que liquides primero el préstamo personal y luego usas el pago del personal o de la tarjeta o del refri o de lo que sea para el capital de la hipoteca. Ahora que tienes pagos de tarjeta y tienes pagos de créditos y los de la tarjeta tienen un pago para no generar intereses y los del crédito sí, pues primero los otros y luego los de la tarjeta. Yo tengo algunos pagos, los últimos que tuve y que tendré en toda mi vida, si Dios quiere, a meses sin intereses que terminan también en diciembre y ahí no voy a aportar nada de esta bola de nieve. ¿Por qué? Porque son sin intereses y solitos se van a terminar. Entonces, esto extra que generamos al detonar la bola de nieve, mejor va a los pagos donde sí hay algún interés, ¿verdad? Entonces, tú terminas con una y luego lo integras a la otra y luego lo de esas dos a la tercera y así sucesivamente. Lo que pagabas en otras deudas lo vas integrando a estos pagos, más tus extras anuales, más tus ingresos por tu reducción de presupuesto, más ingresos por el nuevo trabajo que vas a hacer o aumento de sueldo, lo que sea que generaste más, nada de que, mi amor, vamos a gastar más, no, todo va a estas deudas. Y cuando termines con todas, entonces enfocas, si es que tienes la más grande y la más pesada y la más tediosa para la mayoría, yo sueño con que llegue ese día, que es la liquidación de la hipoteca, das lo que pagabas de la tarjeta, del pago de vacaciones, del pago de auto, los extras anuales, tal vez algunos años tendrás que limitarte en viajes. Mi esposo y yo recién nos casamos, pues llegamos en nuestro aniversario a tener viajes y a disfrutar y todo, ya pasó ese tiempo. Ahorita prácticamente nuestros viajes son el seminario de matrimonios y y ella consigue algunas noches ahí de cortesía con el hotel porque ella es el contacto porque está organizando, ¿verdad? Y nada más. Y me dijo, mi amor, este año si nos quedamos unos días más, ni un día más. ¿Cuántos días te dieron de cortesía? Esos nos quedamos y absolutamente nada más, ¿verdad? Y ya llegará el día en el que, como vemos en el primer mensaje, este lema de Dave Ramsey, un autor de un libro de finanzas cristiano, vivir como nadie para después poder vivir como nadie. Ahorita tenemos que sacrificarnos, pero todo eso extra que recibimos se enfoca a la hipoteca y el día que se liquide ya es todo esto que se pagaba extra más el pago mensual de la hipoteca. Entonces ahora sí, pregúntate lo que no vas a poder hacer tú o yo o Lázaro, como lo vimos al principio. Los que llegaron tarde pues ya no estuvieron, o que después seguiremos retomando el tema, ¿verdad? Y que si en ese transcurso del tiempo recibiste un aumento, un extra, va también a liquidar tus deudas. Y entonces vas a lograr terminar con todas, incluyendo tu hipoteca, en menos tiempo del que imaginas. Al presente va a ser pesado, pero como Josué, sueña con el momento, visualiza la tierra de Canaán y esfuérzate y sé valiente. Imagínate lo que no podrás hacer cuando estés libre de deudas. Entonces ahora sí podrás ya sea seguir invirtiendo y generando más. Ya llegaremos a ese punto, ¿verdad? Lo recomendable pues es como hallar un equilibrio. No se trata de gastártelo todo y tampoco de ahorrarlo todo toda la vida, porque es lo que muchos hacen, ¿no? No, algunos también recomiendan eso, 20, 30 años de esfuerzo, 20, 30 años ya que ande con bastón, a lo mejor ya para qué voy a querer tanto dinero, ¿no? Para pagar el asilo más caro o qué, ¿no? Entonces hay que hallar ya que estás libre, pues hallar un balance, ¿no? Sabes que una parte la invierto para generar más, pero otra parte también la voy a utilizar para disfrutar. De eso hablaremos cuando lleguemos en los futuros estudios al tema del presupuesto. Haz tu plan de pagos y si puedes, busca a quien rendirle cuentas, alguien de confianza para motivarte y para sentirte presionado. La siguiente semana tendremos en este tiempo preguntas, lo que quieran compartir, algún testimonio y algunos ejercicios, ¿verdad? Voy a ver si puedo descargar en la computadora y a ver si nos apoyan también no, el proyector no tiene cable HD, ¿verdad? Bueno, ya veremos cómo le hacemos para jugar aquí con algunos simuladores y ver algunos ejercicios con Lázaro. Ok, hermanos,
Vamos entonces a concluir.